En Norma APA, un pie de página explica o amplía la explicación o hace alusión a que yo quiero, digamos que, hacer alguna claridad respecto al texto que estoy trabajando en un párrafo, en una idea o en una palabra específica. No sé si te respondo la inquietud. Sí, muchas gracias. Con gusto. Igual lo que podemos hacer ahorita a veces es mejor mostrarles como en el texto para que quede más claro. ¿Listo? Si quieres más ratico hacemos ese ejercicio también. Importante en términos de el citar. Si bien uno puede hablar de fuentes primarias, secundarias, terciarias, cuando hacemos la revisión de documentos y cuando vamos a citar la fuente que hemos consultado, digamos que la orientación, la sugerencia, la recomendación con cara de es mejor que lo hagamos así, es que vayamos a las fuentes originales, es decir, esas fuentes que llamamos primarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque si a mí me interesa un autor específico y yo tengo la posibilidad de llegar a él como fuente primaria, pues yo lo consulto. Para no hacer ese ejercicio de cita, de cita, de cita. Eso le resta rigurosidad al documento o al texto y dos, se vuelve bastante, perdónenme la expresión, harto de leer un texto en donde citan de cita, de cita, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de una cita de cita, que generalmente no nos explican esa vaina, es que, voy a poner un ejemplo. Yo publiqué un documento, un artículo, y mi apellido es Forero. Entonces, Forero dentro de su artículo citó a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cuando yo reviso a Forero, y Forero citó a la OMS, ¿cierto? Y yo, de apellido Cárdenas, voy a citar a Forero que citó a la OMS, voy a decir algo, según la OMS 2010 citada por Forero 2015 tal cosa. Y la publicó, esa cita de cita está publicada en un documento de Cárdenas. Entonces, un estudiante va a utilizar, va a leer esa Cárdenas. Entonces va a decir algo así como OMS 2010, citado por Forero 2015, citado por Cárdenas 2018, tal cosa. Entonces eso es una cadena ahí súper, digamos que harta de leer, pero además le quita como seriedad al texto. Si yo puedo ir a la fuente primaria, que es la OMS, pues me voy para la OMS y la cito directamente y reviso a la OMS. Y ahí es cuando uno habla de esas fuentes primarias. Las fuentes secundarias no estoy diciendo que no sean posibles de utilizar o de consultar o de citar, claro que sí. Sin embargo, la recomendación es que hagamos un uso más moderado de este tipo de citas, ¿sí? Y lo que les decía yo, ¿qué tan recomendable puede ser la cita de la cita? No es muy recomendable, ¿sí? Porque digamos que en serio, dependiendo como del nivel de formación, el tipo de documento que me interesa escribir o que si me interesa publicar, pues obviamente eso le resta rigurosidad para aquellos que evalúan esos procesos y también digamos que nos resta también a nosotros en el sentido de que no nos permite arriesgarnos también a hacer construcción de texto, ¿no? Que un poco eso nos lo permite, por ejemplo, la paráfrasis, ¿sí? Que ya vamos a ver qué es ese tipo de cita cuando vamos a escribir un documento, ¿sí? Recuerden que cuando uno escribe un documento no lo puede llenar de citas, ¿no? Como digo yo, como una casa de citas, no. Yo construyo texto también a partir de mis comprensiones, porque no puedo cada dos renglones tener tres citas, una cita y cada párrafo está construido por dos o tres citas, no. Yo también necesito arriesgarme a escribir texto, que no es fácil, sí. Yo no estoy diciendo que escribir sea fácil, pero digamos que es una tarea que en estos tiempos obviamente nos invitan constantemente y más si estamos en el escenario de lo académico y de la formación académica también. Entonces, digamos que siempre nos van a exigir este tipo de procesos y ya sabemos que para poder escribir tenemos que ser muy buenos lectores. Y si no, adquirir la disciplina o empezar a gustarnos
leer para poder escribir realmente, ¿sí? Por aquí me salté los periodos de búsqueda, digamos que eso también tiene que ver mucho con las exigencias que nos estén haciendo, ya sea en la institución, en la universidad, etcétera. Digamos que en los tiempos en los que buscamos la información, algunos dicen que 8 años atrás, 5 años atrás, 10 años atrás, pero eso también depende de las temáticas que estemos abordando. Sabemos que muchas disciplinas o ciencias del conocimiento pues tienen unos textos, digamos que bases históricos que no podemos dejar por fuera. Obviamente eso es pertinente dependiendo del documento del texto que estamos proponiendo. Si estamos hablando de un ejercicio más investigativo de temáticas que son álgidas, que permanentemente están en construcción de conocimiento, pues hablar, digamos que, voy a poner un ejemplo que trabajamos mucho en la otra U, que es la actividad física para la salud, de hablar de la actividad física para la salud cuando en 1995 planteó algo la OMS, estaríamos hablando de un documento no tan pertinente actualmente, porque las últimas investigaciones nos hablan sobre actividad física 2020-2018, por ejemplo. Entonces, digamos que eso también depende de la pertinencia, depende efectivamente de lo que requerimos en nuestro texto y de las exigencias del escenario en donde nos lo requieren, ¿cierto? Y obviamente siempre fundamental, importante, que sea coherente lo que revisamos con la temática que estamos abordando, ¿cierto? Si estamos hablando de actividad física para la salud, pues no vamos, digamos que a utilizar textos que hablen sobre el deporte, porque hay una diferencia importante entre actividad física y deporte, por ejemplo, ¿sí? También es importante tener en cuenta eso. Fundamental, y digamos que el elemento que soporta el ejercicio de citación y referenciación, que tiene que ver con no caer en el plagio o en el autoplagio, ¿sí? Ya sabemos que el plagio es tomar textual de otros autores, no nombrarlos y asumirnos dueños de esa información. ¿Sí? Eso creo que es claro, pensaría yo a estas alturas para todos. Y el autoplagio es que yo ya publiqué algo y vuelvo y tomo elementos de esa publicación para una nueva y no me autocito. Entonces, cuando yo voy a hacer ese ejercicio de tomar un texto ya publicado mío, de mi autoría, y voy a utilizar elementos en un nuevo texto, yo me tengo que autocitar. Sin embargo, uno no tiene que, digamos que, exagerar en esa autocitación permanente para no hacer autoplagio, ¿no? Digamos que hay también unos elementos y unas exigencias en el mundo académico en donde nos dicen, sí, chévere que su merced autocite, pero no se sobreactúe tampoco ni con la citación textual ni con la autocitación permanente. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Por eso nos invitan efectivamente a qué? A que utilicemos más la paráfrasis que la cita textual o cita directa, como la llamamos, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Quise tomar este pequeño elemento, esta pequeña frase que plantea la norma APA, ahí les estoy aplicando en la cita a la norma APA. La cantidad de fuentes que cita en su trabajo depende del propósito de su trabajo, pero también depende de las exigencias de el texto que estoy escribiendo. Si estamos hablando, por ejemplo, de que vamos a escribir un artículo de revisión, desde Publindex en términos de la tipología de artículos, que hablamos de artículos originales, de revisión y de reflexión, una de revisión, dicen las revistas científicas, que mínimo debo dar cuenta de 50 textos revisados, de ahí para arriba lo que usted quiera, pero no puedo hablar de un artículo de revisión pensándome en una revista científica que está ya en bases de datos, en una revisión de un escrito donde revisé 5 fuentes, porque eso ni lo van a mirar, ni siquiera decir gracias, pero ni lo vamos a mirar para publicarlo porque ni siquiera responde a unos mínimos, ¿no? Entonces, eso también es importante cuando vamos a hacer este tipo de ejercicios. Ahora sí vamos a entrar en materia en términos de los tipos de citas, ¿sí? En norma APA se manejan 2 tipos de citas, la cita directa
o textual, y la paráfrasis o cita indirecta. O sea, significan algo. Discúlpame, que yo tengo una pregunta de Dime, algo que dime, mencionaste. dime. Sobre lo que tú habías mencionado de las revisiones y también referente a los metaanálisis y al número de artículos que es recomendable hacer en una revisión. Yo creo que hace un año ya, presenté un artículo de revisión, pero me guié más por el estilo de revisión sistemática. En este tipo de revisiones lo que hacía era una búsqueda de varias bases de datos y filtrando. Entonces, en este caso, digamos que no me salieron, creo que fueron unos 20 artículos que yo consideré que era realmente de valor y me centré en ese análisis. ¿Qué tan bueno es esa estructura que seguí? O, ya que pues realmente estoy como muy nueva en esto. Listo. Digamos que ahí se maneja como otro proceso en términos de lo metodológico. Cuando tú haces ese tipo de documentos o de textos, ¿cierto? Cuando es una revisión sistemática, tú puedes decir, mira, de los 5.800 que encontré, solo 20 responden al propósito de esta revisión, pero tú estás mostrando en términos metodológicos que hiciste una revisión exhaustiva, que no te quedaste revisando una o dos bases de datos de digamos que de esa disciplina específica, sino que revisaste todas las bases de datos, ¿cierto? Pero además revisaste N número de revistas en la disciplina en donde tú estás haciendo esa revisión y que específicamente en tu temática encontraste estos 20 artículos, ¿sí? Pero metodológicamente tienes que mostrar ese proceso, porque depende, digamos, que de la revista donde tú estás aplicando o sometiendo tu texto, ¿sí? Que eso es otro elemento que es importante que tengamos en cuenta. Dependiendo de la revista a la que voy a aplicar, yo me pienso mi artículo, me pienso la manera o la forma o el tipo de documento que quiero publicar. Antes uno hacía el ejercicio de voy a escribir un artículo, hice el artículo y lo quiero publicar. Y entonces uno decía, bueno, lo quiero publicar en tal revista. Cuando uno se va a mirar las políticas de publicación de la revista, dice, ah, changos, me falta esto, o debo mejorar esto, o no es norma APA, es otra norma, devuélvase y dármela como la necesita la revista. Entonces, digamos que depende también mucho de los requerimientos de la revista y el ejercicio que uno hace generalmente es revisa algunas revistas en donde quisiera poner su artículo y además de eso busca cuáles son las políticas de publicación de la revista y además de eso puede hacer un ejercicio de mirar qué está publicando la revista para saber un poco si mi artículo sería de interés o no de esa revista o no me desgasto y me presento una revista en donde mi artículo sí es pertinente o les puede interesar. No sé si te contesto la inquietud. Sí, me queda claro la inquietud. Muchas gracias. Con gusto. Ok. Listo. Entonces, ojo. Cuando hablamos de una cita directa o textual, ya sabemos que obedece a qué? Al uso de la información textual del documento que se consulta. Es decir, eso que uno llama en el argot popular, copia y pegué una parte de que me pareció importante, me pareció que me aporta muchísimo a lo que yo estoy haciendo, por tanto, la traigo tal cual como la escribió el otro autor y la copio y la pego. Eso es una cita directa, ¿sí? Pero dentro de la cita directa hay como dos formas de citar. Cuando hablamos de cita directa extensa o cita directa corta, ¿sí? Cuando usted revisa la APA les habla cita mayor a 40 palabras, cita menor a 40 palabras, que es lo mismo, ¿sí? Y ahí hay una estructura, ¿sí? Es decir, la cita directa extensa tiene unos elementos muy puntuales y la cita corta tiene unos elementos muy puntuales. ¿Qué es lo que no cambia jamás en una cita? Que se coloca el apellido del autor y el año de publicación del texto. Si no tenemos año de publicación del texto, ahorita le escribo en el tablero, escribo dentro de paréntesis S.F. y cierro paréntesis, que significa sin fecha. Eso es todo, ¿sí? Pero cualquier cita, cuando hablamos de cita directa o cuando hablamos de paráfrasis, siempre debe ir el apellido o los apellidos de los autores del texto
y el año de publicación. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Las citas no llevan la inicial de los nombres. Nunca, jamás. La inicial de los nombres acompañada de los apellidos van por allá en la lista de referencias, ¿sí? Porque generalmente caen en eso, que colocan el apellido y las iniciales, y el profe comienza a decirles, está mal, vuelvan a hacer, y no le dicen por qué. Y el por qué es, no lleva la inicial. Eso es lo que tiene mal en su cita. Es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando yo aquí les muestro la estructura de la cita, y estoy hablando de la cita, es esa información que es importante acompañar o que esté acompañando lo que yo copié y pegué. ¿Listo? Que a veces también pensamos que la cita es solo el texto y nos quedamos, y bueno, ¿y para qué pongo el autor? No, es la combinación entre lo que yo tomo textual y lo que acompaña diciendo yo no lo dije, lo dijo otra persona, pero no fui yo. ¿Listo? Cuando hablamos de la cita directa, entonces son estos elementos que les planteo aquí. Es una cita mayor a 40 palabras. El Word, cuando uno selecciona un párrafo, abajito le dice cuántas palabras tiene esa vaina, para no coger 1, 2, 3, 4, 5, 6, y nunca acabamos. Autor, fecha. Lleva la página de donde se toma la información. Y la página no va pegada al año. La página va finalizando el texto copiado o el texto que yo estoy tomando de manera literal. ¿Listo? Va separada del párrafo principal o del que se desprende, ya les voy a mostrar. Sí. Y se sangra todo ese párrafo que es cita directa. Y al final de todo ese párrafo va dentro de paréntesis la página de donde yo lo tome. ¿Sí? Eso para la cita extensa. Para la cita corta, es menor a 40 palabras, obviamente lleva autor y fecha, va a la página igual de donde se tomó, finalizando el texto que copié, y se encierra dentro de comillas. La cita extensa no lleva comillas. La cita corta lleva comillas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok. Yo sé que los silencios es no, profe, no hay ninguna pregunta. Permítame un momento. Pregunta, ahí en el de el Dime. menor a 40 palabras, el de cita directa corta, no se sangra. No, no tiene sangría. De ninguna clase. Porque además uno, digamos que en norma APA, todos los párrafos van con sangría en primera línea. Pero pues uno no empieza un párrafo con una cita. No es prudente hacerlo, realmente. Como mínimo una frase, una palabra conectora entre un párrafo y otro, ¿no? Pero no, no va sangrada la cita corta. Esto es algo que es importante que tengamos en cuenta. Hablando como de esa pequeña partecita de una estructura de una cita, que es la página, ¿sí? Cuando vamos a hacer mención de que ese texto que tomo es de una página puntual, utilizo dentro de paréntesis la P seguida de un punto, doy un espacio, coloco el número de la página y cierro el paréntesis. Si estoy hablando que el texto que estoy tomando textual, perdón la redundancia, está en 2 páginas seguidas, pues coloco dentro de paréntesis 2 P's. P punto, espacio, 13 rayita 14, como les estoy mostrando, o 23 rayita 24, ¿sí? Porque estoy haciendo alusión que esa parte de esa cita está en esas 2 páginas del documento que revisé. Cuando digamos que es más de una página, pero son discontinuas, digamos que es un tema que se desarrolla a lo largo de un texto que reviso y los elementos que me interesan colocar en la cita están en diferentes páginas no continuas, hago el ejercicio como está ahí, coloco paréntesis, P punto, 34, 45, 53 y me denota que ese
texto que tomo está en esas diferentes páginas, ¿sí? Que yo creo que no es algo que uno cotidianamente realmente realice o haga o utilice en un texto, ¿no? Realmente uno utiliza mucho como la primera opción en donde la información que tomo está en una página específica y rara vez como en 2 páginas, pero digamos que APA nos dice, si le pasa esto, hágalo así. Eso es lo que nos está diciendo APA. Cuando no hay número de página, suele suceder en algunos artículos de la base de datos ScienceDirect, que a veces no deja descargar en PDF, sino que está en formato HTML y no hay página. Entonces uno lo que hace es contar como el párrafo, el número del párrafo, en donde está lo que yo estoy tomando textual y coloco la abreviatura como les estoy planteando ahí, dentro de paréntesis, PA con tilde, RR punto, espacio, y el número del párrafo en el que está, ¿sí? Digamos que revisamos, digamos que la página en la que está, aunque no está numerada, para saber cuál es el número del párrafo en esa página específica, ¿sí? Generalmente los textos que uno revisa sí tienen página, muy raro el que no tenga la página. Algunas personas utilizan, por ejemplo, información de la introducción que no está paginada, entonces en el párrafo 4 tomé tal parte, entonces ya sabemos que si buscamos esa referencia, efectivamente vamos a encontrar eso textual específicamente en el ejemplo, pues en la introducción, ¿no? Entonces digamos que en algunos momentos también se utiliza ese tipo de aspectos en caso de que no haya una página puntual o no esté numerada como tal. Aquí creo que sí siguen entonces los ejemplos. Entonces, cuando es una cita textual extensa, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, la estructura de la cita no está metida en la cita, perdón, en el texto que tomé, que copié y pegué, ¿sí? Hago una pequeña como introducción a la cita. Por eso yo les digo que uno no empieza un párrafo pegando una cita, no. Uno hace una introducción, hace un desarrollo desde las comprensiones personales, ¿sí? Parafrasea algo del autor que está revisando y luego toma, por ejemplo, lo textual que le interesa colocar, ¿sí? Entonces, aquí en el ejemplo, en primera instancia, se dejará clara la definición de deporte, pues es un concepto básico que muchas veces tiende a confundirse con otras prácticas. Para ello se acude a la definición de Ruiz, citado por Aguado, Garzarán y Fernández en el 2015. Entonces, ojo, esto que les estoy mostrando acá, que lo hago de manera intencional, es una cita de cita. Es decir, que mis estudiantes leyeron a Aguado, Garzarán y Fernández y estos a su vez leyeron a Ruiz y fueron los que citaron a Ruiz. ¿Sí? Esto que está aquí textual, ¿cierto? Lo toman del documento de Aguado y compañía. Como es una cita que tiene más de 40 páginas, más de 40 palabras, es un texto que tiene más de 40 palabras, si se dan cuenta, cuando yo les digo, va separado del párrafo, es esto. Aquí está mi párrafo, el escrito mío, hago un enter y copio y pego lo que me interesa, que soporta mi idea aquí arriba. Y al final, si se dan cuenta, está la página. No está pegada aquí al 2015, no, está aquí. Porque en algunos momentos uno encuentra que colocan 2015, P punto y colocan el número de la página, nunca más. A menos que toda la cita, es decir, toda esta estructura de Ruiz 2012 citado por Aguado, Garzarán y Fernández 2015, estuviera aquí finalizando este párrafo, ahí sí iría después desde el 2015, P punto 277. Si toda esta información estuviera finalizando este párrafo, ¿sí? Es decir que no diría para ello se acude a la definición de Ruiz, sino que diría algo como, en primera instancia se dejará clara la definición de deporte, pues es un concepto básico que muchas veces tiende a confundirse con otras prácticas. Es así que este se entiende como, 2 puntos,
coloco toda esta información, acción motriz institucionalizada, bla, 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 y al final dentro de un solo paréntesis colocaría Ruiz, 2012, citado por Aguado, Garzarán y Fernández, 2015, P.277, cierro paréntesis. En este caso, sí iría a la página ahí. ¿Sí es clara la idea? Sí, profesor. Listo. Cita A mí me textual parece corta. importante la pregunta que hace Rubiela. No sé si ella no tiene micrófono, pero ya dice en el chat. Dime. Respecto al tamaño de letra de la cita, ¿es la misma al igual que en todo el texto o debe cambiar? Pregunta Rubiela. Gracias, buena pregunta. No cambia. Eso creo que era como en la 5ª edición de APA, si no estoy mal. Pero no cambia el tipo de letra ni el tamaño de la letra cuando estamos hablando de la cita. Es el mismo tamaño de letra del texto en general. Dependiendo de de la letra que vaya a utilizar, del tipo de letra que voy a utilizar, me acuerdan de compartirles, este texto está en PDF. Y para que también puedan ahí tener otros elementos. Dependiendo del tipo de letra, utilizo el tamaño. No sé si alcanzan a ver algo ahí. No, la verdad no. ¿Nada se ve? Ok. Entonces dice, fuentes sans serif como Calibri, Arial y Lucida Sans Unicode. Cuando utilizamos Calibri y Arial, el tamaño es 11. Cuando utilizamos Lucida Sans Unicode, son 10, el tamaño es 10 o 10 puntos como lo plantea APA. Cuando utilizamos Times Roman, es 12 puntos. Georgia, yo creo que así se pronuncia, 11 puntos. Y cuando utilizamos Computer Modern Normal, 10 puntos. Eso significa que si mi documento está en Times Roman, todo el documento debe estar en Times Roman y todo el documento debe ser de 12 en tamaño de la letra, ¿sí? En donde digamos que hacen algunas claridades o excepciones, por ejemplo, en el tamaño de letra, cuando estamos hablando de una tabla, la letra que va dentro de la tabla, por ejemplo, muchas veces también dicen que en la tabla puede utilizar no doble espacio, sino espacio y medio, un poco en la estructura, digamos que del texto, pero sobre todo eso depende también, digamos que si estamos hablando de un libro que va a ser impreso, pues la editorial con que la vayamos a publicar nos va a decir, déjeme espacio sencillo, a doble espacio, las citas y eso sí aplíquele APA, pero lo otro lo vamos a hacer en esta forma y en esta forma, porque depende obviamente, digamos que como de las orientaciones o directrices en términos editoriales, ¿sí? Pasa lo mismo con las revistas. Puede ser que APA diga, no, usted puede utilizar cualquiera de estas, pero la revista dice, a nosotros nos gusta que el texto que usted envíe esté en Georgia, no en Times. Entonces usted lo coloca en Georgia porque va a colocar su documento en esa revista, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos que eso también siempre lo vamos a tener que tener en cuenta. Las instituciones, las universidades, muchas veces sacan textos derivados de la APA y hacen algunas adecuaciones. Lo que yo les estoy orientando y mostrando es tomado directamente del texto de APA, ¿sí? Pero porque ustedes pueden buscar en San Google norma APA 7ª edición y les sale, por ejemplo, el resumen o la interpretación que ya hizo cualquier universidad de nuestro país. Y si ustedes la comparan, van a identificar algunos elementos que la diferencian, ¿sí? APA dice, usted puede hacer eso como institución, tranquilo. Lo importante es que usted haga un buen uso de la norma, ¿sí? Pero algunas, sobre todo lo hacen, por ejemplo, en términos del tipo de letra o el tamaño o la estructura del texto o el documento que se está solicitando. Ahí digamos que hay algunas variaciones que algunas instituciones lo hacen.
no todas lo hacen, ¿sí? Digamos que hay unas que nos pegamos mucho más como al ejercicio que propone la app. Entonces, digamos que eso también es una variable que tenemos que tener en cuenta a la hora de el escrito. Pero en términos de la estructura de la cita, eso no lo cambia uno. En términos de la estructura de la referencia, eso tampoco se cambia. Eso es tal cual como lo está proponiendo app. ¿Listo? No sé si hay alguna otra pregunta en el chat. Ok. Cita textual corta. Este es un ejemplo de cita textual corta cuando estamos, yo siempre digo, hablando desde el autor o cuando mencionamos el autor, ¿sí? Como en el texto que les estoy mostrando, en el ejemplo que les estoy mostrando, ¿sí? Oviedo, miren, va el apellido y el año de publicación. Eso lo lleva a cualquier cita. Aquí hay menos de 40 palabras, por tanto, encierro eso textual dentro de unas comillas y finalizo la cita con el número de la página. Cuando yo tengo esta estructura, yo ya sé que me están hablando de una cita textual corta, ¿sí? Cuando yo tengo esta estructura, ya tengo claro que me están hablando de una cita textual extensa, ¿sí? Pero si yo le pongo aquí comillas, pues ya estoy incurriendo en un error porque la cita textual extensa no va dentro de comillas. ¿Listo? Que es algo que a veces hacemos, o yo no sé de dónde sacan que las citas van en cursiva. Tampoco van en cursiva, eso no es verdad. Pues no, por lo menos en lo que yo reviso de la norma. ¿Sí? Ni las extensas ni las cortas van en cursiva, eso es como quinta edición, si no mal no recuerdo. ¿Sí? Tenía que la cita textual corta digamos que es mucho más concreta, o la diferencia básica entre la extensa y la corta es que la corta va dentro de comillas y no va sangrada, y va dentro del párrafo que estoy construyendo. ¿Sí? Vamos a encontrar, seguramente ustedes han encontrado en los textos que han revisado, que al final, por ejemplo, acompañada de la página va Oviedo, 2004, P.sí. Cuando yo no estoy diciendo aquí por otro lado Oviedo tal cosa o según Oviedo tal cosa. ¿Qué pasa muchas veces? Que pueden colocar por otro lado y meten todo en un paréntesis, Oviedo, 2004. No. Cuando yo voy a hablar del autor o lo voy a nombrar, no lo vinculo dentro del paréntesis, lo dejo por fuera del paréntesis. Porque a veces tendemos a hacer ese ejercicio, ¿no? Porque el paréntesis yo lo puedo obviar, yo todo el tiempo no estoy nombrando o leyendo los años de publicación, lo pongo, pero no todo el tiempo lo leo, yo lo paso, sucede igual. Entonces no quedaría coherente que yo dijera, por otro lado, proporciona otra perspectiva. Si Oviedo 2004 estuviera metido en un paréntesis, porque yo lo obvio al leerlo. Y cuando yo leo, pues eso no es coherente. Decir, por otro lado, proporciona otra perspectiva para lograr, por otro lado, quién, qué, desde dónde habla. ¿Sí? Entonces, por eso en el texto escrito también es importante tener en cuenta ese tipo de aspectos. Profe, pero pues si es solamente quitar el paréntesis, el profe, ¿por qué me molesta tanto si básicamente es quita el paréntesis y ya? Porque cuando hablamos de una coherencia textual, pues eso también tiene una implicación a la hora de utilizarlo. Por eso hay que utilizarlo de manera adecuada. Lo mismo que los conectores, que pueden ser frases o pueden ser palabras, que deben ser coherentes. Y cuando hablamos de conector, estamos diciendo que conecta una idea con otra. Por tanto, debe haber coherencia entre cada párrafo y entre el conector, ya sea para mostrar una similitud, una diferencia, para hacer una conclusión, para mostrar una contraargumentación, pues obviamente en esa lógica utilizo el conector, porque no toda la palabra, cualquier palabra conectora me sirve, no. Necesito saber cuáles son esas palabras que efectivamente son pertinentes en mi escrito. Y cuando uno hace el ejercicio de escribir, leer, corregir, dejar descansar el texto porque se aburre uno de estarlo revisando, porque cada vez quiere mejorarlo o cada vez le encuentra algo diferente y como que dice esta vaina no me funciona y vuelvo y borro, no. Lo dejo descansar un ratico y vuelvo a retomarlo.
o lo leo en voz alta para escucharme hacia que hay una incoherencia. Eso es un ejercicio que uno también puede hacer, o poner a otro a que me lea para yo escuchar a ese otro también, porque la puntuación a veces también nos juega una mala pasada cuando la utilizamos de manera inadecuada. Un punto mal parqueado cambia la idea, como los memes, ¿cierto? Una coma en donde no es también cambia la idea. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Y obviamente siempre, 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 algo que indiscutiblemente no nos van a pasar nunca, la ortografía. Muy importante la ortografía, y las tildes también hacen parte de la ortografía. Por eso uno critica tanto hoy en día a los chicos con el WhatsApp, que escriben cosas locas o todo es abreviado y después quieren escribir en un texto juicioso, igual que escriben en el WhatsApp, y ya sabemos qué puede acontecer al respecto. El segundo tipo de citas es la cita paráfrasis o el parafraseo, ¿cierto? Y básicamente, ¿qué es parafrasear? Es decir la idea que otro ya escribió o que otro ya propuso con mis palabras. Pero no significa que porque son mis palabras, entonces es mío y yo no pongo al autor, no. Porque si yo estoy hablando de algún tema especial o específico, hay otros que ya hablaron de esa vaina, no me lo estoy inventando yo, ni lo creé yo. Por tanto, yo debo darle también, ¿cierto?, autoría a ese otro. Y nos recomienda que si bien podemos utilizar las citas textuales, hagamos un mayor uso del parafraseo, ¿cierto? Digamos que en muchos textos o en el ámbito académico, efectivamente es, digamos que es una exigencia. ¿Por qué? Y sobre todo en el ámbito universitario, porque hay una herramienta que se llama Turnitin, me imagino que ustedes ya la conocen, que nos permite identificar el porcentaje de similitud de los documentos. Ahí es donde nos podemos dar cuenta que tanto un documento es autoría de alguien, ¿cierto? Si se están haciendo las citas o no se están haciendo. Algunas instituciones solo permiten, digamos que dependiendo del documento, el 10, 15 y hasta el 20% de similitud del texto, por ejemplo, ¿sí? Entonces también por eso nos invitan a parafrasear más, no copie y pegue tanto, y más si estamos subiendo de nivel académico, no copie tanto que eso no se le ve tan bonito, ¿no? Para no decirle otras formas, pero lo bonito es decir, utiliza el parafraseo, es muy importante que tú parafrasees, porque además uno ahí se arriesga también a escribir, son mis palabras, la idea de otro con mis palabras. Eso me obliga a escribir, me exige un poquito más a mí cada vez, y por eso también digamos que se solicita mucho más este tipo de citas. Y obviamente acompañados todo el tiempo nuestros textos, ya sabemos que deben estar acompañados de construcciones propias, ¿no? No solamente es poner 50, 20, 30, 10 autores, sino cuál es mi construcción ahí también, desde mis comprensiones, mis claridades, mis propias construcciones efectivamente. Y sigue siendo la misma estructura, que es autor y fecha. Y aquí les coloco 3 ejemplos, ¿no? No es que este párrafo esté conectado con este y con este, no. Son 3 párrafos diferentes porque me interesaba mostrarles diferentes formas o estructuras en las cuales yo puedo mostrar una cita paráfrasis, ¿cierto? Entonces, en el primer ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el texto va a ser, la cita o la estructura en términos del apellido del autor y el año de publicación va cerrando el párrafo. ¿Por qué el punto va aquí? Porque en el texto donde yo tomé el ejemplo, aquí continúa otro texto, ¿sí? Si este fuera el último párrafo de mi escrito en una página o en un tercer párrafo y hay un enter ahí, el punto efectivamente iría aquí en la palabra deporte, ¿sí? Y no iría no iría doble punto, iría aquí, que me indica que hasta ahí llega el párrafo, y el punto final sobraría en este caso. Pero aquí lo dejo es porque aquí el texto continuaba, ¿sí? En el segundo párrafo, el segundo ejemplo, si se dan cuenta, empiezan ellos el párrafo con el autor.
Aquí no estoy empezando con una cita textual, que era un poco lo que yo les decía, uno no empieza un párrafo con una cita. Cuando les digo eso, no empiezo con un párrafo sangrado de 40 palabras solo, pelado, sin nada, ni unas comillas empezando un párrafo, a eso me refiero, ¿sí? Cuando hablo de la cita. Aquí ellos empiezan el párrafo, la cita paráfrasis, nombrando al autor, ¿sí? Y aquí, alusión al et al, la séptima edición, que es una de las diferencias con la sexta, es que cuando un documento tiene 3 autores o más, desde la primera vez que lo voy a citar, coloco el et al, que significa que es Ramírez y otros autores, no es Ramírez y col, de colaboradores. No, así no funciona ni se utiliza en norma APA, ¿sí? Se utiliza el et al, ¿sí? Que significa que hay otros, además de Ramírez, que están planteando esta idea, ¿sí? Por eso, digamos que el et al uno lo utiliza mucho, ¿sí? Si son un autor, pues obviamente no va et al. Si son 2 autores, coloco los apellidos de los 2 autores en la primera vez que los cito, y ya si vuelvo a citar los mismos autores, puedo colocar el apellido del primer autor y el et al. Ustedes van a encontrar que en norma APA o en los ejemplos que ven, algunas citas colocan los 2 apellidos del autor o de los autores. Lo que plantea ahí la norma APA es que depende de cómo el autor le interesa que lo citen. Entonces, si el autor dicen, digamos que, creo que es desde el ORCID, cuando uno crea su ORCID, ¿cierto? Se plantea cómo me interesa o cómo me gusta, creo que es en el Google Scholar también, cómo me interesa que me citen. Entonces hay autores que colocan los 2 apellidos y les interesa que los citen con los 2 apellidos. Otra forma de saber, eso pasa también en las referencias, otra forma de saber es cómo están los autores mencionados en el documento que yo estoy revisando, llámese artículo, libro, capítulo de libro. Y en esa lógica, yo coloco, por ejemplo, los 2 autores. Hay autores que dicen, no, a mí me interesa colocarlos porque es la forma en como yo me identifico. Otra, digamos que otro argumento que hace parte de colocar el primer apellido o los 2 apellidos es que a veces cuando utilizamos textos pueden existir, digamos que 2 autores con el mismo apellido inicial. Para hacer una diferencia entre que es un texto diferente, además de colocarlo en la lista de referencias, es obviamente utilizar los 2 apellidos, ¿sí? Pero en general uno utiliza el primer apellido de cada autor y el año de publicación. Y al final, el último párrafo es una paráfrasis que recoge diferentes ideas de diferentes textos. ¿Cómo uno identifica que esta paráfrasis, en este caso ellos están tomando 1, 2, 3, 4 textos, en donde esos 4 textos, digamos que en el ejercicio que ellos hacen investigativo, tienen que mostrar que identifican relaciones entre los textos que revisan, que también lo pueden encontrar en los mismos documentos que ustedes también leen, ¿cierto? Entonces aquí me está diciendo que hay un primer artículo, ellos revisan artículos científicos, hay un primer artículo de Gómez y Mora del 2018, hay un segundo texto documento de Chocontay y García, hay un tercer texto de Garzón y Hernández y un último de Hernández, ¿sí? Lo que nos recomiendan también, que digamos que aquí hay un error, es que coloquemos en orden cronológico las citas o las referencias en este caso, ¿sí? Entonces aquí estamos diciendo que esta idea se toma de manera, desde la paráfrasis, desde estos 4 documentos, ¿sí? Y ahí estamos dando cuenta efectivamente de esos diferentes autores que pueden haber planteado cosas similares en relación con el tema que uno está revisando. Y creo que hasta ahí llega entonces lo relativo a la citación en norma APA. No sé si tengan alguna duda o inquietud. Ok, por aquí. Una duda. Sí.
es que a veces hay como nombres de instituciones que son muy largos y como si, digamos, uno dice Instituto de Estudios Urbanos y no sé qué, 2012 dijeron esto, o de entrada yo podría decir IEU y pongo la sigla en las referencias. O pues hay nombres de colectivos que son muy largos Sí. y Si tienen digamos, también varios autores, como unos autores, pues no sé. sí, si la institución maneja la sigla, tú la puedes manejar en tanto ya dentro del texto previamente tú hayas hecho el ejercicio, por ejemplo. La Organización Mundial de la Salud, que uno siempre dice la OMS, ¿sí? Si yo ya he colocado en el texto, por ejemplo, nombrando la Organización Mundial de la Salud, dentro de paréntesis OMS, en el año 2020 plantea que una de las situaciones que ha llevado a el aumento de casos por COVID, no sé qué, recogiendo el tema actual, tal cosa, como yo ya he identificado, he mostrado que esa sigla representa a la OMS, yo luego puedo utilizar la sigla, la OMS tal cosa, retomando lo propuesto por la OMS. Ya no vuelvo a decir Organización Mundial de la Salud, pero de entrada o en principio sí tendría que. O haría, si es algo muy extenso, como tú dices, un nombre de un colectivo que es como 2 renglones de nombre, lo que tú puedes hacer es colocar la sigla de ese colectivo y insertas un pie de página, que era lo que le explicaba, creo que a David, si no estoy mal, un pie de página donde diga la sigla tal hace alusión al nombre del colectivo denominado tal. Para efectos de tal cosa se utilizará la sigla de manera reiterada durante el texto. Entonces yo coloco ese pie de página que explica la sigla. Es decir, las 2 cosas las puedo hacer. ¿Sí? Serían válidas. Listo, muchas gracias. Con gusto. Por aquí hay una pregunta de yo a también tuya. Cuando el autor es mencionado, ¿se debe nombrar con su nombre completo o es posible usar la primera sigla? Sí. En ese sentido, explicándola así. Ok, Vicky, una pregunta. sí. Si yo estoy citando algo de una organización, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, y yo esa información la encontré en la web, ¿es necesario especificar que la encontré en la web, que la vi en un documental, que la sacaron en un artículo científico? ¿Cómo hago para citar eso? Yo, por ejemplo, tengo varias citas de la OMS y las encontré en la web. Pero entonces a mí, mi director de tesis me dice, bueno, sí, pero ¿en dónde lo encontró? Yo sé que lo dijo la OMS, pero ¿en dónde lo encontró? Entonces ahí pues me enredo con eso. Ok, ahí habría que preguntarle al asesor si el interés de él o ella es que tú expliques dentro del texto en dónde lo encontraste, que a mi juicio no lo hago dentro del texto. ¿Qué le garantiza o qué le permitiría al asesor saber dónde lo encontraste? En la lista de referencias él lo revisaría, ¿sí? Tú dentro del texto dices la OMS, el año tal cosa, pero en tu lista de referencias tú debes colocar la OMS las veces de los documentos que tú revisaste. Si revisaste 5 documentos de la OMS que son diferentes, así estén en la web, tú debes nombrar los 5 documentos en la lista de referencias. Ok, muchas gracias. Porque digamos que escrituralmente no es muy usado. Yo sé que sí lo usan y que seguramente lo han encontrado en algunos textos, pero no es muy usado y yo por lo menos no lo recomiendo de decir la OMS 2020 en su artículo titulado el COVID, una difícil situación mundial que se ubica en la página. No, eso queda horrible para mí en términos de construcción del texto. Eso te distrae de la idea que finalmente quieres proponer. Sí, entiendo, muchas gracias. Con gusto. David dice, ¿se puede decir que hasta lo que nos presentaste no hay cambios en relación con la 6ª edición? No.
En términos de la citación, no hay cambios en la norma APA de la sexta a la séptima. En términos de citación, no. En términos de referenciación, hay unos cambios muy sutiles y lo que realmente hay nuevo en la séptima edición en términos de referencias es los lugares o las cosas que podemos referenciar. Por ejemplo, hoy en día se utilizan mucho los podcasts. Eso ya hay una forma y una estructura que nos propone la APA, por ejemplo. ¿Sí? Los videos ya estaban, ya nos muestran cómo uno puede referenciar un tweet o puede referenciar algo que tome del Facebook. Eso, por ejemplo, es nuevo en la norma APA séptima edición, ¿sí? Que hasta allá vamos a llegar hoy porque considero que de los textos que ustedes manejan seguramente revisan tesis, artículos científicos, páginas institucionales, libros, capítulos de libros, ¿cierto? Pero si requieren, digamos, que trabajemos otros elementos, o como les decía yo antes, los vinculo a la presentación para que les quede ahí la estructura y un ejemplo para que lo tengan en caso de que lo requieran, ¿no? Pero digamos que vamos a tomar como los elementos o los tipos de referencias más puntuales. Entonces, en términos de cita, David, yo no identifico diferencias entre una edición y la otra, con gusto. Listo, vamos a pasar, sí, por favor, cómo citar grabaciones de entrevistas. Listo, esa no la tengo para hoy, pero te la tengo para la próxima. Permíteme, yo anoto porque... Suena feo, pero a veces me persigue nuestro amigo Alzheimer. Y si no anoto, se me pasa. Las preguntas que coloquen ahí, o lo que no vayamos hoy, colóquenlo ahí para que yo se las pueda mostrar o enseñar después. Citar y referenciar grabaciones. Sí, eso también está. Listo. ¿Cómo citar documentos no publicados oficialmente? Ok, sí, también está. Ahí, ahorita se van a dar cuenta que hay una estructura básica cuando hablamos de hacer una referencia. En caso de que no esté en la APA, ustedes dicen, ya sé qué debo poner, ¿sí? Pero sé que estas dos sí están. Profesora, otra cosita es de cómo referenciar a propósito de documentos que todavía no están publicados. Por ejemplo, me ha pasado un par de ocasiones que algunos autores me comparten libros que están en proceso editorial, pero entonces yo coloco simplemente en proceso editorial, pero pues igual no sé si eso sea lo correcto. Digamos que hoy en día es importante tener como el consentimiento por todo, la autorización por todo. Entonces, si es un texto que aún no está publicado o que está en proceso, digamos que si es un artículo que ya fue subido a la página de la revista, no hay rollo, porque ya lo están publicando previo a la publicación completa, que eso lo está manejando mucho la revista científica, ¿sí? Pero si es un libro que se va a comercializar, tú tienes que preguntar si tú puedes citarlo aunque aún no está publicado. Porque yo no sé si ahí uno puede incurrir en problemas de derechos de autor o digamos que después haya un reclamo por estar haciendo la publicación de algo que aún no está publicado. ¿Sí? Creo yo que sí es importante hacer esa indagación ya más concreta con el autor o los autores del texto, ¿no? Sobre todo si es un proceso que apenas está en el ejercicio de ser publicado o está en edición, ¿sí? Creo que es importante, digamos que hacer más esa consulta directamente. ¿Mm? Cuando ustedes me dicen que cómo citar entre grabaciones y citar documentos es dentro del texto, no están hablando de la lista de referencias, ¿cierto? Ustedes tienen esa diferencia clara. Sí, sí, dentro del texto. Listo, listo. Es que muchas veces utilizan la palabra citar y referenciar como si fueran las dos cosas, la misma cosa. Lo he encontrado, por eso mi pregunta. Cuando se consulta la edición del 2017, pero la primera publicación fue en 1970, usar esta forma.
Ya en términos de, Joana, cuando en tu pregunta me hablas ya de la referencia, cuando tú haces la estructura de la referencia. Ok, no. Digamos que si es una reimpresión o una nueva edición, tú tomas el año de la última edición que debe estar en la, como en las contraportadas o las portadas internas del texto. Entonces, digamos que si la última edición es de 2017, tú colocas 2017, no 1991. O sea, los dos años no lo he visto así. Se toma como la última edición. Con gusto. No sé si hay alguna otra inquietud. Sí, vi que de pronto que me vuelvas como a explicar algo que no la capté muy bien al final que dijiste sobre las referencias. Dijiste que cuando habían varias citas al final de varios autores era por orden de fechas. Sí, digamos que hay una orientación que a veces sí se usa, a veces no se usa. También depende mucho como de las orientaciones de quienes nos acompañan o nos asesoran. Y es que cuando uno va a hacer, digamos que en el ejercicio que les mostraba ahorita, ¿cierto? La idea es que fuera, por ejemplo, primero el documento que se publicó en 2013, luego seguiría el 2018, 2018 y 2020. Me refería como a ese orden cronológico en el caso del ejemplo que les estaba mostrando, ¿cierto? Porque lo primero fue publicado en 2013, luego otros autores publicaron una idea similar en el 2018 y los últimos lo han planteado, lo han propuesto en el 2020 o lo han seguido desarrollando en el 2020. ¿Sí? En el texto a veces dicen, no, pero es que usted tiene que organizar el texto, si usted tiene documentos de 1998, usted no puede volverlo a devolverse, es muy difícil, porque cuando yo hago un texto y digamos que estoy tratando de mostrar relaciones, ya sea para mostrar diferencias o similitudes entre los textos que reviso, las ideas, las conclusiones, los resultados a los que llegaron, pues no podríamos decir que tiene que ser cronológico si yo voy a utilizarlo en diferentes momentos, ¿no? Lo importante es que en el texto haya coherencia en términos de lo que estoy escribiendo. No sé si ahí soy clara. Sí, lo eres, gracias. Ok, con gusto. Igual lo vamos a ver y a revisar, si les parece, también en los documentos que vamos a trabajar, desde lo que ustedes han venido trabajando. ¿Alguna otra inquietud? Yo tengo una inquietud. Dime. Digamos, como usted nos decía hace rato, que pues el texto es, digamos, cuando uno construye un texto es harto llenarlo de citas y solo citas, ¿no? Entonces se me nace la duda de que si hay algún número, digamos, de citas que uno puede utilizar, digamos, un máximo o un mínimo de citas que se podría utilizar dentro del texto. ¿Habría como esa regla o no? Sí, no. Sí, en el sentido que, voy a poner un ejemplo. Si tú estás haciendo tu posgrado y tu asesor te dice, mira, para la parte de los antecedentes investigativos, tú tienes que hacer una revisión de mínimo 30 investigaciones relacionadas con tu tema, para que uno pueda evidenciar que efectivamente se hicieron esas 30 revisiones, pues como mínimo mi planteamiento del problema va a tener 30 citas, porque me permite mostrar o evidenciar que efectivamente yo estoy planteando ese momento investigativo en la revisión de ese número de documentos. Entonces, digamos que ahí depende mucho de la orientación, del lineamiento, de la estructura que me exija. Entonces, puede haber un mínimo o un máximo de citación, pero dependería mucho como de esos lineamientos muy puntuales, digamos que de acuerdo al documento que estoy revisando o al documento que estoy desarrollando, pero también de los lineamientos ya sean de la institución, de la organización, de la entidad, etcétera, con la que esté trabajando, manejando el texto.
Muchas gracias. Tenía otra pregunta Sí. en cuanto a la bibliografía, que usted nos decía que no necesariamente son referencias que están citadas dentro del texto, ¿no? Sino que otros textos que de pronto, o material que nos sirvió para, no sé, para guiarnos, ¿no? Pero entonces no sé, pensaba o me confundía en eso eh, porque a veces cuando uno hace la bibliografía, pues por lo general yo tengo la idea de que eso pues está dentro del texto. Y si no se encuentra, digamos, yo coloco en la bibliografía un texto que me sirvió, pero o lo recomiendo como material, como usted decía, para otras personas que estén interesadas en el tema, pero no lo he citado, ¿cómo hago esa diferenciación? En el título, bibliografía, al final del documento. Cuando uno revisa, generalmente, por ejemplo, los artículos tienen referencias, ¿sí? Entonces, básicamente la diferencia está en el título que yo pongo, ya sea que esté hablando de una lista bibliográfica o una lista de referencias, ¿sí? Y cuando digamos que uno contrasta, si le están evaluando un texto a uno, pues contrastan que si lo que está en la lista está citado, ¿cierto? Y que sea coherente. Pero si yo en mi documento al final digo bibliografía, quien conoce la norma APA entiende esa diferencia. Pero si yo no la conozco, puedo incurrir en el error de decirle a mi estudiante más asesorado que está mal porque no todo lo que está en esa lista está arriba citado. ¿Sí? Entonces yo debo conocer la APA para poder decirle al otro por qué sí o por qué no. ¿Sí, sí te contesté? Sí, muchas gracias. Con gusto. ¿Hay alguna otra inquietud? Vicky, una pregunta. Lo de las Dime. 30 referencias para los antecedentes, ¿es a manera de ejemplo o realmente en un posgrado es lo que usted cree pertinente? Esa manera de ejemplo. Ah, bueno. Pero digamos que en la maestría en donde yo asesoro a un compañero que lleva más años en esas labores, yo le decía, oíste, ¿cuánto es como el mínimo o el máximo de revisión de antecedentes, por ejemplo, para un anteproyecto en términos de esos antecedentes investigativos en la maestría? Y él me decía, mínimo 25. Entonces yo dije, ah, bueno, entonces ese es como el rango que yo tengo, pero Ok. depende muchas veces de la exigencia. Yo no sé, yo no he hecho un doctorado, creo que no lo voy a hacer. Entonces no sé si alguien está haciendo aquí un doctorado, yo no sé si hay una exigencia ahí sí en ese nivel de decir, no, 30 es poquito, usted debería de leerse 50, no sabría. Yo me imagino que ese lineamiento también lo da mucho obviamente el asesor y digamos que el mismo programa como tal. Pero era un ejemplo, Ok, muchas gracias. con mucho gusto. En una revisión de literatura, ¿cuál es el periodo de tiempo recomendable para la búsqueda? Otra vez depende. Si estamos hablando de un estado del arte, el estado del arte puede recoger 20 años atrás, 30 años atrás, para mostrar esa línea de tiempo en términos de construcción de conocimiento de una disciplina, de una temática, de procesos investigativos, ¿sí? Cuando uno está hablando, por ejemplo, de investigación, o por lo menos desde la orientación que yo le planteo a mis estudiantes y desde mi experiencia, máximo, exagerando, 10 años atrás, ¿sí? Lo que yo les decía al principio y depende mucho también de la temática. En el caso, por ejemplo, de nuestros estudiantes en la Santoto, en la facultad, las temáticas que ellos abordan son muy actuales, muchas, y han venido transformándose y cambiando. Entonces, digamos que el periodo de tiempo que yo les exijo a ellos, de los niños de primero hasta los de noveno, es que sean 8 años atrás máximo, por las temáticas que ellos manejan. Algunos dicen 5 años atrás debe ser su ventana de revisión. Si uno en esos 5 años, profe, mire, ya revisé en todas las bases de datos que ni siquiera tienen que ver con mi tema y en estas revistas, y en esos 5 años encuentro 5 artículos, estoy de malas. Todas son en alemán y yo no sé alemán.
Las únicas 5 están en español, que es lo que yo me sé. Entonces, ahí uno tiene que hacer el ejercicio de ampliar un poquito más esa ventana, que me permita efectivamente hacer un buen soporte, digamos que en este caso, si estamos hablando de una revisión de antecedentes investigativos, por ejemplo, ¿sí? Que es lo que a veces también llamamos revisión de la literatura. Entonces, digamos que ahí nos movemos como en esos periodos más o menos, 5, 8, 10 años. Joana, de esta manera es Rodman, 2.5, sí. Y eso me estás hablando de una cita, ¿verdad? Es incorrecto, sería 2007, P.5, porque asumo que ese 5 es la página, ¿estoy bien? Ok, sí. Es P.5, los 2 puntos no van. Con gusto. Listo. Última pregunta. No vamos a alcanzar a hacer referencias hoy. Me van a regañar. Última pregunta. ¿No? Bueno, está bien. Que conste. Ok. Si no alcanzamos a terminar referencias, corro mañana para terminarlas. Pero voy a hacer todo mi mejor esfuerzo en 20 minutos. Porque además no les di descanso, lo siento. Es que en 2 horas no aguanta el descanso. Y en la virtualidad aprovechamos y dejamos el audio amplio, vamos y hacemos el tintico, la aromática, entramos al baño y seguimos escuchando. Pero mañana prometo darles al menos 10 minuticos para que no se aburran. Referencias. Ya saben, porfa, me interrumpen si hay preguntas, porque no siempre me muestra la pregunta el chat, no. Listo. Vamos a empezar por identificar o conocer o tener claros los elementos que hacen parte de una referencia. Yo les decía hace un rato que algunas, digamos que formas para referenciar algún documento, me conversé con alguien y a partir de la conversación surgió esta discusión, ¿cómo referencio esa vaina? Es probable que esa vaina no esté en la norma APA. Por eso la norma APA dice, mire, para que el documento revisado, ¿cierto? Que pronto no encuentre usted o que utilice alguna información y no encuentre la manera de organizar la referencia después de haberlo citado o consultado, hay 4 elementos mínimos que debe tener una referencia. 1, autor, es decir, quién o quiénes son los responsables del documento o quiénes son los que escribieron el documento que revisé. Siempre, y la referencia empieza con eso. 2, la fecha de publicación del documento revisado. ¿Cuándo se publicó eso? 3, el título del documento o de la obra revisada, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El título. Y 4, la fuente, es decir, en dónde puedo recuperar la obra, documento, texto revisado. ¿En qué parte lo encuentro? ¿Sí? Eso es importante. Ya sea que esté en físico, ya sea que esté en la web, ya sea que esté en un repositorio, en dónde lo encuentro. Importante. ¿Cuál es la diferencia? Se las voy a adelantar. En términos de la estructura que hemos venido trabajando entre la sexta y la séptima, que cuando vamos a colocar la fuente, la frase recuperado de o la palabra doy ya no va. Va solamente la URL o el enlace en donde yo puedo encontrar o ubicar ese documento que revisé, consulté y utilicé. ¿Sí? Esa es, en términos de la estructura general, la diferencia entre la sexta y la séptima edición. ¿Listo? Importante, lo que planteaban ahorita, una de las preguntas de ustedes. A veces pensamos que los autores de las obras o de los textos que revisamos son solo personas. No, pueden ser también instituciones, organizaciones, ¿cierto? Entonces lo hablamos ahorita, la ONU, la OMS,
la OPS, el Ministerio de Educación, ¿sí? Entonces, cuando son este tipo de documentos, pues el autor es la institución, ¿sí? Cuando utilizamos información de una revista cotidiana, una revista de circulación diaria, ¿sí? Que hay un artículo que salió en El Espectador, o en El Tiempo, en La Patria, en La República, en el periódico X. Y no dice el nombre de la persona, pero sí dice equipo de redacción. El autor es equipo de redacción. Por tanto, yo coloco equipo de redacción. ¿Sí? Ahí no es una persona, seguramente son varias, pero no colocan a nadie. El autor es el equipo de redacción de ese periódico. Sí, porque a veces tenemos a pensar que es una persona y no más, no, son muchas personas también. Hoy en día, para mí, digo yo, desafortunadamente, un artículo ya tiene 20 autores y el artículo son como de 5 páginas, entonces yo abro y lo... Pero pues así está funcionando la cosa hoy en día. Entonces ustedes encuentran que hay referencias con 20 autores. Yo pensé que en la lista de referencias, y ahorita corroboré eso, colocaba solamente los primeros autores y después, no dice, no, la norma APA dice si son 20, hermano, perdón, si son 20, les toca colocar los 20 en la lista de referencias, así de churreta, me parece horrible, porque es eterno, por eso nos aburre hacer las referencias, pero pues nada que hacer, nos toca. Importante, aquí hay son elementos del formato también como de la estructura de la lista ya de las referencias. La lista de referencias inicia en una nueva página. Es que me quedó la mitad de la página anterior, no, inicia en una página nueva. Se coloca el título centrado en negrilla sin mayúscula sostenida, referencias. Si fuera la bibliografía, bibliografía. ¿Listo? Van en orden alfabético, el Word nos ayuda en eso, ¿cierto? Seleccionamos toda la lista, le decimos que en la forma ascendente y pum, nos lo ponen ascendente, mientras las tengamos bien organizadas. Ahí van en espacio doble y lleva sangría francesa. Lo único que lleva sangría francesa con norma APA es la lista de referencias o la lista bibliográfica, pero los párrafos no llevan sangría francesa, llevan sangría en primera línea, ¿no? La sangría francesa es la que queda corridito desde el segundo renglón hacia la derecha y el primer renglón queda aquí justificado a la izquierda. Esa es la sangría francesa que también no la deja hacer el Word. Eso digamos que es. A veces dice, suena bobo decirles, pero digamos que a veces caemos en esos errores. Otra cosa que es importante, la referencia no lleva numeración, 1, 2, 3, 4, no. No lleva viñetas, tampoco, van solitas, ¿sí? Con estos elementos, orden alfabético, sangría francesa, doble espacio, todo norma APA, séptima edición y la sexta también. Doble espacio, todo, sin justificar a la derecha, así nos parezca horrible. Por eso ustedes ven que no he justificado ni siquiera los ejemplos, sin justificar a la derecha. Esas son de las cosas que a veces las instituciones dicen, no, nosotros, aunque la norma dice esto, vamos a hacer una adecuación y lo vamos a pedir justificado al texto. Ah, bueno, si su asesor o su institución le pide que su documento final va justificado, pues usted, como dicen por ahí, hace caso. Si su asesor le dice, no, es que tú tienes que aplicar norma APA séptima edición, va sin justificar. Si él te la pide justificada, es porque no se sabe la norma APA. Así suena feo. Ejemplos de acuerdo, esos son como los elementos básicos, fundantes, principales de las referencias. Vamos a ver entonces ejemplos de acuerdo con el documento que se consulta. Me dicen cuando sean las 7, si me estoy pasando porque me da pena con ustedes. Cuando hablamos de un artículo científico, si ustedes se dan cuenta, aquí va que, acuérdense que son 4 elementos. El primero, autor. ¿A quién es un autor? Son varios autores. Pero ojo, cuando se habla del autor en las referencias, estamos diciendo que va el primer apellido o los 2 apellidos, dependiendo cómo el autor se esté nombrando, que es muy difícil. Digamos que si el artículo lo tiene, chévere, porque uno ya sabe, si él pone los dos apellidos, yo los coloco.
porque ustedes van a encontrar en la APA que a veces está un apellido, a veces están los dos, pero tiene que ver es con eso, ¿no? Con cómo el autor quiere ser nombrado. Entonces, la manera, porque no nos vamos a poner a llamar a todos, algunos estarán vivos, otros ya no estarán, ¿cierto? Y no tenemos el contacto directo, oíste, vos cómo querés que te coloque, con el primer apellido o con los dos, no, eso no lo vamos a poder hacer, así tuviéramos contactos. Entonces, si en el artículo están con los dos apellidos, pues yo respeto eso y coloco los dos apellidos. Ojo, no todos los artículos o documentos que leemos tienen norma APA. Acuérdense que existen a nivel nacional las ICONTEC, a nivel internacional están las Vancouver, las Chicago, ¿sí? Se me escapan las otras, que son utilizadas por diferentes disciplinas o áreas del conocimiento. En el caso general, digamos que la APA ha tomado mucha fuerza y son las que generalmente se utilizan. Pero digamos que en el ámbito médico utilizan las Vancouver, no las APA. Creo que en las artes y humanidades utilizan más las Chicago, pero a veces las universidades dicen, no, nosotros ustedes podrán ser muy de las áreas de la medicina, pero ustedes van a utilizar APA. Puede pasar, pero en términos generales digamos que hay otro tipo de normas y no necesariamente todo lo que consultamos y revisamos pues tiene norma APA séptima edición. Por eso yo les decía el cuento de necesitamos aprendernos la estructura para que el RedWord, si nosotros utilizamos RedWord en la plataforma del Word, no les baja necesariamente con la estructura que pide APA. ¿Por qué? Porque si el artículo está referenciado con mayúscula sostenida, el título del artículo, APA séptima edición y sexta dicen, no, el título del artículo no va con mayúscula sostenida, lo tiene mal hecho. Por eso no me puedo confiar de la opción de APA en el Word, ni del RedWord, que es el que yo conozco, sé que hay como Donazo Sotero y otro creo, que me permiten bajar o descargar la forma, la estructura de la referencia, supuestamente con norma APA. Si yo me sé la estructura, me pillo, me doy cuenta qué error me está generando esa plataforma que estoy utilizando y la corrijo. Si no la corrijo y si mi asesor se sabe las APA, para decir, vos tenés malas APA, corrígelas. Por eso es importante conocer la estructura, aprenderla. Sé que es una mamera, perdónenme la expresión, pero sé que es verdad para algunos. Por tanto, si nos aprendemos la APA, ¿cómo aprendemos la APA? Haciéndola. Yo no utilizo nada de esas opciones que el RedWord, que el Sotero, no, yo las hago a manito. Profe, qué pereza, yo sé, pero es la forma en como yo me las aprendí. Por tanto, yo sé cómo van, por tanto, si tengo una duda, la consulto obviamente, pero digamos que si yo me sé la estructura, yo las hago. Y es la manera en que las repaso y me las aprendo. Entonces, va el apellido inicial de cada autor acompañado de las iniciales del nombre o de los nombres. Si es un autor con dos nombres, coloco las dos iniciales. Si es un autor con un nombre, coloco la inicial del único nombre que tiene, ¿sí? Siempre, miren acá, profe, qué intensidad, nada que hacer, así funciona. Primer apellido, coma, espacio, inicial del nombre, un punto y seguido del punto una coma. No es punto y coma, eso era en la quinta edición. No es punto y coma, es punto y la coma al lado. Sigue el otro apellido, lo mismo, la coma, la inicial, el punto, la coma y así todos. Y ojo, antes del último autor va la coma aquí y después la i. Hay una cosa que, digamos que uno vuelve y lee la APA y dice, no sé si sí, si no. El ampersand es el chulito ese, ¿cierto? Que parece un ochito. Entonces, como las APAs están en inglés, el ochito que digo yo, el ampersand, pues lo utilizan como una I o la Y o la Y que decimos nosotros en español. Por eso cuando ustedes revisan la APA en su idioma original, que es inglés, siempre va a aparecer el ochito. Ahí no está diciendo que es que cuando lo traducen al español, sí dicen, mire, cuando usted está utilizando o está escribiendo un texto en inglés, usted utiliza el ampersand. Pero si estamos aquí
en Colombia y no estamos utilizando el inglés para todo, pues utilice la Y o la Y como la llamamos nosotros, ¿sí? Y digamos que ahí puede decir su asesor, no, si el texto está en inglés, me hace el favor y coloca el ampersand. Pero si el texto está en español, pues colóquela ahí. Entonces, ¿uno qué hace? Uno vuelve a hacer caso. Porque si él está diciendo eso y es el que me va a evaluar, pues efectivamente, digamos que es un lineamiento, un requerimiento que se está haciendo ya sea desde el asesor o desde el mismo programa que estoy cursando, ¿no? Entonces, digamos que ahí también nos toca cogernos un poco para evitar como esas dificultades después. Por eso insisto, si yo las voy a exigir, yo necesito saberlas para poder, cuando reviso un texto, pues saber que efectivamente mi estudiante lo está haciendo de manera adecuada. Luego sigue entonces el año de publicación encerrado en un paréntesis. Sigue un punto, finalice ese paréntesis con un punto, un espacio. Coloco el título del documento, en este caso el título del artículo. Y si se dan cuenta, todo esto va así, cursiva. Cuando estamos hablando que vamos a hacer una referencia de un artículo científico, lo que va en cursiva es el título o el nombre de la revista, y aquí me acabo de dar cuenta de algo que aprendí en un taller que también hice con ustedes, porque para poderles enseñar, además de revisarlas en el documento, pues también hago cursos y talleres para aprenderlas. Toda intensa, es que a mí me gustan las APA, me parecen chéveres. Entonces, en cursiva va el título de la revista, seguido de una coma, va el número del volumen, y si ustedes se dan cuenta, yo no coloco la palabra volumen, porque a veces caemos en ese error. Coloco el número del volumen, no la palabra volumen. ¿Listo? Seguido va el número del número de la revista. Recuerden que las revistas pueden ser anuales, semestrales, trimestrales, cada 4 meses, ¿sí? Entonces, el número obedece a la revista publicada en esos periodos. Si es una revista semestral, pues en el primer periodo del año será el número 1 y en el segundo periodo del año el número 2 y al siguiente año otra vez el número 1 y el número 2 y el año hace alusión al año en el que va publicándose la revista, perdón, el volumen hace alusión al año en el que se está publicando la revista. Entonces, si es volumen, no. ¿Por qué? Porque el DOI tiene un costo que asume o el autor o asume la revista que publica el artículo. Entonces, no necesariamente todos los artículos tienen DOI. Algunos libros y capítulos de libros ya tienen DOI hoy en día, pero depende de que yo pague eso, ¿sí? Si no lo tienen, ¿qué coloca uno? El enlace de donde descargué el artículo. Profe, pero es un artículo de una revista impresa. Pues no lleva ni DOI ni lleva enlace porque es una revista impresa. Si no lleva ninguna de las dos, cuando yo hago mi lista, yo entiendo que es un documento impreso, ¿sí? Pero todo lo que yo revise en la web y que utilice, siempre debo colocar la URL al final. Miren que ya nos lleva la palabra recuperado de al final de mi referencia. Siempre. Y hoy en día lo que más utilizamos, ¿qué es? Información de la web. Por tanto, casi siempre van a tener la URL ahí. ¿Listo? En el segundo ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Que aquí coloqué el DOI y que aquí les estoy colocando el enlace en donde yo podría encontrar este artículo que estoy mostrándoles acá. ¿Sí? Miren que no hay diferencia. ¿Aquí qué diferencia hay? Lo que les decía ahorita del autor. Estos autores, cuando uno revisa el artículo, colocan los dos apellidos. Entonces, ¿uno qué hace? Respeta eso.
Eso es importante. Y en la cita siempre escribo el apellido, no el nombre ni la inicial de los nombres, porque a veces tendemos a hacer eso, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, lleva el número del volumen, el número del número y las páginas de dónde a dónde va este artículo. Y miren que sigue siendo la misma estructura de 4 elementos. Autor, año de publicación, título de la obra, fuente, en donde lo encuentro, siempre. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Ok. Aquí es cuando hablamos de artículos de revistas que no son científicas, ¿sí? Digamos que aquí coloco generalmente el artículo que plantea la APA, que es un periódico, ¿cierto? El neoyorquino, ¿sí? Y que encontré aquí. Hice el ejercicio de buscarlo para saber si era verdad. Entonces, digamos que encontré este ejemplo. Ojo, porque aquí hay una diferencia importante. Cuando es este tipo de artículos, en este tipo de documentos que son más, digamos que de circulación periódica o semanal, ¿cierto? Si se dan cuenta, aquí aparece que el año de publicación, el día y el mes, ¿sí? Por eso es un artículo de revista. No es un artículo de revista científica, ni de literatura gris, ¿sí? Es una revista que, digamos que como si habláramos aquí en Colombia, por ejemplo, de la revista Semana, ¿sí? Que creo que no la publican todos los días, si no estoy mal. Es que yo no leo esa revista, qué pena. Entonces va el año, el día y el mes. Y el resto va igual, miren, autor, título del documento, en donde, el nombre de la revista y el enlace en donde lo puedo ubicar. Cuando estamos hablando de un artículo periodístico, que aquí intencioné colocar el ejemplo que les decía ahorita, miren que aquí no estoy hablando de ninguna persona. Ahí dice, si ustedes lo buscan, lo van a encontrar, dice redacción deportes. No habla de José, ni de Jorge, ni de María Camila, no, habla de redacción deportes. Y aquí hay una diferencia entre este tipo de revistas y este artículo, este tipo de artículo en revista y este artículo periodístico. ¿Cuál es la diferencia? El orden de la fecha. Profe, ¿por qué los de APA inventan eso? No tengo ni idea. Yo también diría lo mismo. Qué bobada hacer esas diferencias. Pero allá los de la APA se inventaron esa vaina así y como nosotros decimos, ay, tan linda la APA, venga, las acogemos, nos toca aguantarnos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Mire, empieza con el día, sigue con el mes y termina con el año. Arriba es el año, el día y el mes. Digamos que hay textos que uno no utiliza mucho, entonces por eso este tipo de referencia, si la utiliza uno en algún momento, pues es de las que menos se aprende. Yo estas todavía miro, para mirar si primero va el día, el mes y el año, o si va así. Estas y el capítulo del libro. Siempre, siempre tengo que mirar la estructura, porque a mí me ha parecido más difícil aprenderme el capítulo del libro. Y siempre lo miro. Nada que hacer. Pero pues no, para mí es importante mirarlo para dejarlo bien hecho. Entonces miren que aquí también la única diferencia es la estructura de la información en la fecha de publicación. De resto, está el título del documento, en cursiva, el nombre de la revista o el periódico en este caso, y cierra con el enlace en donde podríamos ubicar este artículo. ¿Listo? Cuando hablamos de libros, o sea, cuando vamos a referenciar un libro, miren que aquí intencioné la sangría francesa y el doble espacio y no justificar, ¿sí? Aquí lo mismo, miren, estos autores, cuando yo reviso el libro, ellos colocan sus 2 apellidos, por tanto yo respeto el asunto y coloco los 2 apellidos de los 2 autores, con su respectiva inicial de nombre, el año de publicación, y aquí hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién dijo yo me la pillé? Y activa el micrófono y me dice, profe, ya sé cuál es la diferencia.
¿Quién quiere participar del programa? ¿O ya se durmieron y no me habían dicho? Que ¿No? no se ¿Nadie, coloca tal vez chicos? la parte específica Dime. del libro, o sea, un capítulo, sino de una vez como el título del libro. Sí, pero mira que aquí el título del libro va en cursiva. En el artículo, la que va en cursiva es el nombre de la revista. Aquí cuando hablamos de un libro, entonces, esta estructura a mí me dice que el texto es un libro, porque en la lista de referencias uno no coloca artículos científicos, capítulo del libro, no, ustedes hacen su lista de referencias derechito, ¿sí? La estructura es la que a mí, quien revisa, evalúa, lo que sea, me muestra el tipo de documento revisado, ¿sí? Entonces aquí, una de las diferencias, además de lo que tú planteas, es que el título del libro va en cursiva. Y aquí estoy hablando de un texto no impreso, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué va finalizando entonces? El nombre de la editorial. En la sexta edición iba el país, la ciudad, 2 puntos y el nombre de la editorial. En séptima edición solo va la editorial. Miren que ya no va ni el país, ni la ciudad, o solo el país, no. Solo va el nombre de la editorial. Esa es una de las diferencias también con la sexta edición, ¿sí? Entonces, el nombre del libro va en cursiva. ¿Listo? En este segundo ejemplo lo coloqué porque les quería mostrar también cuando un texto no tiene año de publicación, ¿cómo va? Lo que les decía al principio. S punto, F punto, que significa sin fecha. Profe, este más está dentro del título del documento. Por eso está textual tal cual y en cursiva. Entonces, miren, aquí este significa que es un documento que no tiene año de publicación, pero pues que tiene los otros elementos y que fue interesante, importante revisarlo y que no, digamos que no desmerece, como dice uno por ahí, haberlo revisado, leído. Y va, ¿quién lo publica? En este caso, no es una editorial, sino esta institución, ¿sí? Aquí va quién lo publica, es decir, la fuente. Porque la fuente no solo obedece al enlace o a la URL, la fuente obedece a si es una editorial, si es una universidad, si es una institución, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Y obviamente el enlace en donde yo lo podría ubicar, ¿sí? Aquí en la última, en el último ejemplo sobre libros, les muestro es cuando tienen más de una edición. Cuando dice primera edición, pues, y solo existió la primera edición, pues no coloco la edición. ¿Por qué? Porque es obvio que es la primera edición, ¿sí? Eso dice la norma APA. Entonces, esto lo que hace, si es una edición, la sexta, la quinta, la octava, coloca, antes de colocar el nombre de la editorial, coloco el número de la edición, ¿sí? Aquí, perdón que acabo de darme cuenta de un error, es que después de un punto, cuando uno es espacio, siempre coloca la E mayúscula. Y aquí, ¿por qué no va esa E de mayúscula? Porque la E mayúscula, E de punto, representa al editor. Cuando es E minúscula, ED es edición. Esas son de las vainas que se inventa la norma APA. Miren que aquí va igual. Nombres de los autores, perdón, apellidos e iniciales de los autores, año de publicación, título de la obra, en este caso del libro, en cursiva, seguido sin colocar ningún punto, dentro de paréntesis, el número de la edición. La segunda, la tercera, la cuarta, la sexta, la octava. ¿Qué número de edición? Que no lo dan los libros. Cierro el paréntesis y sigue un punto, coloco el nombre de la editorial, un punto, y copio y pego el enlace en donde puedo ubicar el documento revisado, ¿sí? Miren que ahí les muestro
3 ejemplos de libro, dependiendo de si es un libro, el primero me muestra que es un libro impreso, el segundo que es un texto, que es un libro que no tiene fecha, y el tercero, un libro que además de todos los otros elementos, cuenta con un número de edición, es decir, que en ese año iban en la 6ª edición. Creo que este texto ya como en la 10ª, si no estoy mal. Que es un texto que consultamos o consultan mucho en términos investigativos para la parte metodológica. Capítulo del libro con editor. Ya me pasé de la hora, ustedes me dirán si quieren seguirme escuchando, porque me da pena con ustedes porque no han dicho nada. Pues se retiró un compañero, escribe en el chat que debía retirarse. Entonces, no, a David, de hecho. Ok. Ustedes me dirán si paramos acá, faltaría lo de capítulo del libro y lo de tesis nomás. No sé si quieran para que no se quede David sin verlo, o no sé si les van a compartir luego la grabación. Hasta aquí miraríamos y las otras que ustedes me preguntaban no son en citación, sino también las vincularía en referenciación. Entonces no sé si quieren que revisemos de una vez estas dos para mañana iniciar con la parte de corrección de estilo. O si las vemos mañana en 10 minuticos. Ustedes me dirán. Pero mañana está bien, profe. Para mañana está bien, listo. Eso, sin pena, profe, no, ya está tarde, no se sobreactúe. Y yo no me sobreactúo, eso es importante hacerlo. Listo. Entonces, igual si quedan preguntas alrededor de lo que estoy mostrándoles en términos de las referencias, también las revisaríamos mañana y terminaríamos con capítulo y tesis. ¿Listo? Para poder continuar porque se nos pueden ir las otras 2 horas mañana solo en las otras referencias y considero que es importante poderle trabajar a la otra parte también. Igual, si hay textos que ustedes dicen, profe, mira, yo revisé esto, pero no sé cómo referenciarlo, lo revisamos, insisto, lo vinculo a la presentación para que lo puedan consultar cuando lo necesiten también. Con mucho gusto, entonces, bueno, nos vemos mañana, 5 de la tarde. No sé si en este mismo enlace, ¿quién nos confirmará? ¿Lisbeth? Sí, en este mismo enlace. Listo, perfecto. Ok. Entonces, muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana entonces. Recuerden tener a la mano el documento que vamos a trabajar para ir revisando y analizando y mostrando esos elementos que hacen parte de la corrección de estilo, de manera especial lo que tiene que ver con coherencia y cohesión textual. ¿Listo? Hasta mañana. Muchas gracias. Okay. Con gusto, que estén muy bien, que descansen. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Listo, Lisbeth, entonces nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Mañana a las 5. Los 4 días es de 5 a 7. Ok. Que descanses. Chao, chao. Sí, señora.